Bienvenidos todas y todos a esta nueva edición de Aprende en Casa 2. Mi nombre es Leslie Mendívil. ¿Qué tal? Soy la maestra Alejandra Cruz. Es para mí un gusto acompañarlos nuevamente durante esta sesión. Antes de comenzar, les sugiero que tengan a la mano lápiz y cuaderno para que puedan tomar notas del tema. Y les invito a mantener las medidas de higiene y sana distancia. Comencemos. La sesión anterior hablamos acerca de la llegada de los primeros seres humanos al continente americano y el desarrollo de las grandes civilizaciones de la época prehispánica. El propósito de la sesión de hoy es profundizar en dos aspectos: cómo se llevó a cabo el poblamiento de América y cómo eran las primeras aldeas. Presten mucha atención para que puedan responder las preguntas que más adelante les presentaremos. Para comenzar, los invito a leer un fragmento del artículo de Lorena Mirambel titulado Arqueolítico y Cenolítico Inferior, contenido en la revista Arqueología Mexicana número 52, dedicada a los primeros pobladores de México. Dice así: desde hace más de un siglo, especialistas en prehistoria americana han mantenido una controversial discusión sobre el tema del poblamiento del continente. Existen algunos que hablan de uno temprano, ocurrido hace alrededor de 50.000 a 40.000 años, y otros que hablan de uno tardío, de hace 12.000 a 10.000 años. Fue hasta la segunda mitad del siglo XX cuando las investigaciones se incrementaron y participaron especialistas de distintas disciplinas. En vista de que subsistir en un medio tan inclemente era difícil y de que se trataba de nómadas, esos primeros pobladores empezaron a buscar nuevas tierras para explotar. El primer movimiento demográfico se realizó de norte a sur. Posteriormente hubo otro de oeste a este y luego uno más tardío de sur a norte. Al desaparecer los casquetes glaciares que cubrían parte de Norteamérica. Así, para llegar a territorio mexicano, esos primeros habitantes tuvieron que transitar y adaptarse a distintos ecosistemas, con lo que se dieron cambios en economía adquisitiva, aunque no abandonaron su tradicional modo de vida. Esos primeros habitantes realizaban distintas actividades, muchas de las cuales no podemos conocer de manera directa y solo podemos inferir. Entre ellas, la práctica de la caza. A veces un grupo acorralaba al animal perseguido, le lanzaba piedras para herirlo y lo seguía hasta un precipicio. En otras, un solo individuo capturaba a un animal pequeño. También recolectaban frutos, flores, hojas, brotes tiernos de diversas plantas. Incluso aprendieron a desenterrar raíces y tubérculos, así como toda clase de insectos y larvas. Además, practicaban la pesca marítima en ríos, lagos, lagunas, así como marisqueo en las costas. Piedras y palos fueron los elementos fundamentales para la caza, la recolección y la defensa. Las evidencias que han llegado hasta nuestros días, junto con las del uso del fuego, son las piedras talladas o sin tallar. Para alcanzar sus objetivos primarios, el hombre ideó un intermedio entre su mano y aquello que deseaba obtener, y así manufacturó artefactos que podían ser de piedra, hueso, astas o madera. Las piedras talladas por la mano del hombre iban desde cantos rodados hasta artefactos más elaborados como raderas, raspadores y puntas de proyectil de muy diversa morfología. Estos objetos eran útiles para cazar, desollar y descuartizar animales, y para otras múltiples actividades. Todo ello se combinaba con el conocimiento del medio ambiente y la selección de la materia prima, lo que dio como resultado lo que se conoce como industrias líticas. Todas las actividades humanas tienen un lugar en un espacio determinado, en este caso el territorio mexicano, y un tiempo específico, el que de acuerdo con las investigaciones actuales va de 33.000 a 2.500 años antes de nuestra era, aunque en algunas regiones llega hasta el siglo XVII. Este largo periodo, al que se le ha denominado etapa lítica, fue establecido con bases tecnológicas, pues las económicas y las sociales son más difíciles de determinar. Durante el largo tiempo de la etapa lítica se mantuvo una forma de subsistencia de caza, pesca, recolección y marisqueo, habitaciones en campamentos al aire libre o en cuevas, regularmente próximos a fuentes de agua, así como un proceso evolutivo en la complejidad de los artefactos, es decir, una tendencia a la especialización. ¡Qué lectura tan interesante, maestra!
Eso me recuerda que en la sesión anterior ya habíamos hablado de la etapa lítica, la más antigua y extensa de la historia de México, ¿verdad? Efectivamente, señalamos que durante este periodo llegaron los primeros pobladores de América a través del estrecho de Bering. Aunque los hallazgos de restos humanos de la prehistoria americana no son abundantes, lo que dificulta a los investigadores ponerse de acuerdo sobre la datación de su establecimiento a lo largo del territorio, una cosa tenemos clara. El Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano moderno, comenzó su historia prácticamente a la par en América y el resto del mundo. Para tener una idea más clara acerca de la enorme extensión temporal que comprende la etapa lítica, observemos la siguiente gráfica. En ella podemos ver que los poco más de 30.000 años que abarcó constituyen el 85% de nuestra historia, mientras que la etapa mesoamericana el 13%, y los 3 siglos del periodo colonial más los 2 siglos del México independiente constituyen tan solo el 2% restante. La manera en que nuestro continente fue poblándose sigue siendo un enigma sin resolver. Sabemos que una de las poblaciones más antiguas de América es la denominada cultura Clovis, de la cual se han encontrado a lo largo de una amplia zona al sur de Estados Unidos y el norte de México, puntas de lanza talladas en piedra. Los estudios realizados con carbono 14, utilizado para fechar restos de origen orgánico como huesos, madera y fibras vegetales, fijan los límites de esta cultura entre 11.500 y 10.800 años antes de nuestra era. En el caso de nuestro país, en la zona arqueológica Fin del Mundo, ubicada en el actual estado de Sonora, se han hallado puntas elaboradas en minerales como obsidiana y cristal de cuarzo, además de pedernales de diferentes colores y texturas. Veamos el siguiente video para conocer un poco más sobre estos hallazgos. Tres puntas de proyectil Clovis de por lo menos 12.000 años de antigüedad fueron halladas por arqueólogos de Lina en el desierto de Sonora, en el sitio denominado El Fin del Mundo. Se trata de un hallazgo sin precedente en México, ya que por primera vez estas herramientas de los antiguos cazadores fueron descubiertas asociadas a un gonfoterio, una especie parecida al mamut que se creía extinta hace 30.000 años. Es la primera vez en México además que se encuentran estas puntas Clovis en el contexto arqueológico y asociadas al elemento arqueológico que sería la caza de elefantes del Pleistoceno. La directora del proyecto detalló que la fecha de radiocarbono para la capa de tierra, donde se encontraron los huesos y las puntas, se determinó en 10.700 años de antigüedad, periodo que coincide exactamente con el tiempo en que los Clovis ocuparon la región de Norteamérica. Con este hallazgo ya sabemos que cuando llegan los humanos hay gonfoterios a lo menos en esta región de Sonora y los cazaron. Las excavaciones realizadas comenzaron desde 2007, a cargo de Lina, en conjunto con la Universidad de Arizona y la National Geographic. Hasta 2011, en El Fin del Mundo, se han recolectado 17 puntas Clovis. Esto refuerza la hipótesis de que los antiguos cazadores entraron a México por Sonora, una tesis que ha venido defendiendo la arqueóloga Guadalupe Sánchez. Interesante, ¿cierto? Ahora les invito a profundizar en el tema. Investiguen. Actividad 1. Además de lanzas, ¿qué otras herramientas emplearon los primeros pobladores americanos? Señalen algunos ejemplos en su cuaderno. La historia es una ciencia en constante construcción. Cada descubrimiento puede derrumbar creencias que antes se suponían ciertas y plantear nuevas incógnitas. Si bien hasta finales del siglo pasado se creía que la cultura Clovis era la más antigua de América, recientes hallazgos al sur del continente ponen en entredicho las teorías que afirman que los asentamientos en Norteamérica sean los primeros. Estos descubrimientos en el norte de la Patagonia sugieren que los americanos más antiguos se asentaron hace aproximadamente 18.000 años antes de nuestra era en la región de los lagos en Chile. Monteverde es el yacimiento arqueológico donde se han encontrado vestigios de algunas estructuras residenciales construidas con postes y ramas envueltas con pieles aparentemente de mastodonte. También se han localizado restos de fogones, así como de materiales orgánicos que incluyen cerca de 70 especies de plantas, muestras de carne y huesos de mamíferos, y hasta la impresión de una huella humana.
Aunque estos hallazgos son importantes, la realidad es que contamos con pocas fuentes que nos permitan reconstruir el pasado de los primeros pobladores americanos, que transicionaron del Paleolítico al Neolítico, es decir, pasaron de una vida nómada a una sedentaria basada en la agricultura. Actividad 2. Por favor, respondan en su cuaderno la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias encuentras entre los tipos de asentamiento de las sociedades del Paleolítico nómadas y las del Neolítico sedentarias? Sabemos que los primeros americanos se organizaban a partir de dos tipos distintos de unidades sociales: microbandas, integradas por decenas de personas de una o dos familias, y macrobandas, formadas por centenas de individuos de varias familias que se unían estacionalmente para la caza y la recolección. Estos grupos aprovechaban los recursos disponibles a su alcance, formaban campamentos en parajes propicios para la caza o habitaban cuevas. En la Sierra de San Francisco, en Baja California Sur, podemos encontrar las manifestaciones artísticas más antiguas de las que se tiene registro en nuestro país. Se trata de pinturas rupestres de hace 7.500 años, en las que se representan figuras geométricas, así como de fauna, flora y escenas de caza. ¿Quieren conocer algunas de estas pinturas rupestres? ¡Que corra el siguiente video! ¿Qué les parecieron las pinturas rupestres? Son expresiones artísticas de gran valor histórico, pero continuemos con la explicación de las primeras aldeas del México prehistórico. Alrededor del año 7000 antes de nuestra era, los continuos cambios climáticos y la extinción de la megafauna obligaron a los primeros habitantes a modificar su forma de vida. La cacería en grupos dio paso a la cacería individual de presas de menor tamaño. Se inició la domesticación de plantas y animales y se establecieron las primeras aldeas sedentarias en lugares donde abundaran los recursos, como en las costas de ríos. Pero esto no significa que las primeras aldeas sedentarias se convirtieran en pueblos agrícolas de la noche a la mañana. La domesticación de especies como el chile, el aguacate, la calabaza, el frijol y el maíz fue un proceso de experimentación y adaptación que duró varios siglos.
Investigaciones arqueológicas realizadas en el Valle de Tehuacán, Puebla, establecen que la manipulación humana en plantas se realizaba por lo menos desde hace 9.000 años. Por su parte, la domesticación de animales implicó un proceso prolongado y continuo en el que, poco a poco, las necesidades de estos fueron cubiertas por el hombre, hasta llegar al punto en que ya no requirieron del ambiente natural para cubrir su ciclo de vida. Los primeros mesoamericanos comenzaron la domesticación del guajolote y el perro hace 5.000 años. De las aldeas primitivas sabemos poco, ya que para las construcciones residenciales usaban materiales orgánicos que el paso del tiempo y las inclemencias no han permitido preservar. Las familias que las habitaban formaban unidades sociales más estructuradas y perdurables que sus antecesores recolectores, aunque no tenemos la certeza de que hayan desarrollado una vida social bien organizada, puesto que eran poblaciones sin estratificación, en las que se comenzó a practicar el sacrificio humano y el culto a los muertos. Algunos de los vestigios de asentamientos humanos más antiguos de nuestro país se han localizado en la cuenca del Valle de México, en el sitio arqueológico de Tlapacoya, ubicado en el actual Estado de México. Se han encontrado restos óseos que datan del año 7000 antes de nuestra era, además de enterramientos humanos pertenecientes al periodo preclásico, que consisten en ricas ofrendas de diversos materiales como conchas, instrumentos y ornamentos elaborados en jade, serpentina y obsidiana, así como vasijas de cerámica. ¿Sabían que otra fuente importante para el descubrimiento y recuperación de osamentas son los terrenos de la antigua base aérea militar de Santa Lucía, donde se construye el nuevo Aeropuerto Internacional General Felipe Ángeles? Así es. En las últimas semanas se dio a conocer que llevan 200 esqueletos de mamuts encontrados en esta zona, además de bisontes, camélidos y restos humanos. Este impresionante cementerio de mamuts permitirá a los especialistas estudiar diferentes aspectos de su biología, de su alimentación y de la evolución de las mismas poblaciones, y quizás conocer mejor las causas que llevaron a su extinción a finales de la Edad de Hielo. Pero sobre todo, permitirá refutar la teoría que sostiene que en la cacería de mamuts no se llevaban a cabo ataques directos, pues se creía que solo cazaban al animal cuando caía en un pantano o estaba herido. Las trampas en que se han encontrado los restos de esta megafauna fueron construidas por los antiguos pobladores hace 15.000 años. Este hallazgo es muy importante porque demuestra que la cacería de mamuts fue una actividad sistemática y organizada y no solo fortuita. Maestra, seguramente hay mucha gente entre nuestra audiencia que se pregunta, ¿dónde se han hallado los restos humanos más antiguos de México? En la península de Yucatán. Se trata de una adolescente que vivió hace casi 13.000 años. Ha sido nombrada por los científicos como Naya. Su nombre alude a las náyades o ninfas del mar de la mitología griega. Tenía entre 15 y 17 años de edad. Los restos de esta joven fueron descubiertos en el año 2007 en Hoyo Negro, un cenote ubicado en Quintana Roo. Veamos el siguiente video acerca de nuevos descubrimientos en torno a Naya. Es algo fabuloso en el proyecto Hoyo Negro, que todo el mundo contribuye a la conservación y que realmente se siente un trabajo multidisciplinario en el que todos conocemos e interactuamos entre las diferentes áreas. No habíamos tenido la oportunidad de estabilizar unos huesos tan antiguos y tan importantes
y sobre todo la diferencia de que proceden de agua salada por la profundidad en la que estaban. Naya tiene entre 12.000 y 13.000 años de antigüedad, entre 15 y 17 años de edad. Tuvo una vida muy difícil. Esto se ve a través de sus huesos, esto se ve por los especialistas, que son los que pueden realmente hacer estudios extraordinarios. The only part of her body that we don't know about is her feet. We have more than half the bones of her hands. We have almost all her ribs, more than half of her vertebral column. We have one complete leg, the first time that's ever been found in a female ancient American older than 9,000 years old. It's the first time we've seen a complete arm and a complete leg, so we can understand body proportions in the females of that time. Pasó hambrunas muy fuertes periódicamente, ¿sí? Que vivió en un ambiente muy distinto al que hoy conocemos aquí en la península de Yucatán, en un área, debió ser un tipo sabana, que no se alimentaba de los productos del mar a pesar de no estar tan lejos, sino era más bien alimentarse de tierra adentro, productos de tierra adentro. Como vimos a lo largo de la sesión, la historia de los primeros pobladores americanos responde a procesos de larga duración, sumamente complejos y diversos, en los que se transitó de agrupaciones pequeñas de cazadores-recolectores a aldeas de agricultores. Con el paso del tiempo, las formas primitivas de cultivo se vieron favorecidas por el desarrollo de nuevas técnicas, como el sistema de chinampas, que permitieron obtener más y mejores productos. Fue a inicios del periodo preclásico, hacia el año 2500 antes de nuestra era, cuando la vida basada en la producción agrícola se generalizó y comenzaron a erigirse grandes ciudades mesoamericanas como San Lorenzo, la capital de la cultura olmeca. En las próximas sesiones se revisará la historia de las grandes civilizaciones mesoamericanas, las cuales compartieron algunas características en común, como el sistema de numeración vigesimal, religiones politeístas y el uso de calendarios cívicos y rituales. Para finalizar, les propongo un reto. Investiguen. ¿En la localidad en la que viven se han hallado restos fósiles del México antiguo? ¿De qué tipo de restos se trata? Pueden consultar a su familia, quizá ellos tengan datos muy interesantes. No olviden compartir las respuestas con su profesora o profesor de la asignatura. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Si tienes dudas